Hola, ¿qué tal? 2 de la tarde con 4 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo, y trabajamos en diferentes plataformas. Estamos en vivo en radio, esta noche a las 8 la versión televisión en Canal 2, 9:30 la repetición radio, y estamos en redes sociales en tiempo real, tanto que yo estoy escribiendo en ese momento. Además, aquí lo voy deleteando, inicia Matices, hoy con la Contralora General. Disculpen que escriba tan despacio. Marta Acosta, sobre encuesta de percepción de corrupción. Voy a subrayar eso de percepción por aquello de corrupción. Son 2 artículos de opinión que son temas que la Contraloría pone sobre la mesa para debatir, porque son temas nacionales, y con eso queremos despertar el interés de la ciudadanía, de los diputados. Y en esta ocasión la encuesta es un insumo para el primer artículo, que es un tema que aborda el tema de la problemática de la corrupción. Entonces los ciudadanos participaron dándonos sus percepciones y están incorporadas en el artículo y en una reflexión final. Sí, que está muy interesante. De hecho, antes de arrancar con esto, déjeme preguntarle un par de cosas, doña Marta. Una es alejada de esto, pero es que tengo que aprovechar a la Contralora General en el programa. ¿Qué piensa de UNOPS, que ha sido noticia durante las últimas horas? Bueno, nosotros... Si puede, pues no sé si puede. Además, no sé qué resuelve usted sobre Bueno, UNOPS. lo que yo puedo compartir es que ha estado siendo contratada por el gobierno de la República para llevar adelante algunas obras, para la contratación de algunas obras, principalmente de infraestructura. La Contraloría ha tenido alguna relación con estos contratos, puesto que las apelaciones, las objeciones han estado llegando a la Contraloría, y por supuesto también las autorizaciones de contratación directa. Ahí hemos tenido algunas diferencias inicialmente, porque pues no se estaba, digamos, con la disposición de llevar estos contratos para que pasaran por esos recursos ante la Contraloría. Sin embargo, finalmente la Contraloría ha logrado que podamos nosotros, por supuesto, tener acceso a ver esos recursos de apelación, etcétera. Pues son fondos públicos, son cuantiosos fondos públicos, y pues jamás sería posición de la Contraloría soslayar o, digamos, acceder a no ver esos contratos. Déjeme ahondar un poquito ahí, porque es que realmente me plantea una crisis existencial el tema de UNOPS. Y me disculpo con la gente de UNOPS en Costa Rica, no puedo contarles en inglés lo que voy a decir porque no soy bilingüe, pero cuando hay fondos públicos surgen 2 cosas. Uno es que entra la Contraloría General, y lo otro, cuando hay fondos públicos, es información transparencia. Pública. Hay transparencia. Entonces, no importa si es una entidad privada, internacional, no importa si es el Vaticano, no importa si es el Espíritu Santo bajado sobre Costa Rica, lo cierto es que cuando hay plata del Estado, plata pública, entonces se vuelve información pública. ¿Quién no estaba en disposición de que las apelaciones pasaran por la Contraloría? Bueno, porque UNOPS ha argumentado, UNOPS no, sino Naciones Unidas, el programa... La coordinación aquí, sí, en Naciones Unidas. Exacto, porque ellos son una organización internacional. Sin embargo, nosotros habíamos logrado con el anterior representante de UNOPS en Costa Rica que eso tenía que pasar por Contraloría, y así lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Pero en principio sí hubo algún nivel de resistencia. Sobre el particular sí están pasando, claro que sí. Y luego, en cuanto al tema de la información, ese es un tema delicado. Obviamente que la Contraloría siempre va a abogar porque haya transparencia y acceso a la información, porque nosotros defendemos, por supuesto, que son fondos públicos, ¿verdad? Entonces, por ahí escuché, no lo tengo claro, que en algún momento se ha negado la información. Sí. Sin embargo, hasta donde tenemos también conocimiento oficial, es que la información se puede acceder en las instituciones públicas, que son las que están contratando con UNOPS, ¿verdad? Sí, si los oferentes en un proceso de licitación no tienen acceso a información pública, ¿eso vicia el proceso? Bueno, no lo sé, porque hasta ahí no he analizado yo, porque sí, digamos,
Por ejemplo, hay algunos organismos internacionales que tienen sus propias políticas y, por ejemplo, en el caso de un organismo que no recuerdo ahora si era Banco Mundial, la sala permitió que alguna de esa información no fuera pública porque era información de los oferentes, de su estrategia de negocio, etcétera. Entonces, digamos, yo no podría en este momento decirte claro. si eso no lo es, ¿verdad? En términos generales. Sí, digamos que esa parte sí entendíamos que todos los contratos iban a estar disponibles y las documentaciones en la institución pública que contratara con UNOPS, ¿verdad? El jueves estuvo Marvin Carvajal aquí, el director jurídico de Casa Presidencial, y decía don Marvin, ¿verdad?, explorando caso por caso, que jamás le voy a preguntar caso por caso, pero explorando caso por caso, hicimos una reconstrucción de hechos, casi un CSI radio hicimos el jueves. Entonces nos dimos cuenta cómo en un primer momento Carmen Muñoz, que fue la primera viceministra que recibió un incentivo, dice don Marvin que ella es la que se da cuenta. Después Otón Solís el viernes aclara que había una investigación de Diario Extra que la alerta. Bueno, y ella acude a Recursos Humanos, le rebajan la plata, se le ordena devolver la plata y le quitan el beneficio. Después viene el caso de Ana Cristina Trejos, que es era la viceministra de Vivienda, y fue la Contraloría la que le advierte al Ministerio de Vivienda que eso está pasando. Sí, es que es una denuncia que nos llega. Digamos, nosotros estos casos los atendemos por denuncia, ¿verdad? Entonces nos llega la denuncia, la investigamos y llegamos a una conclusión, se la comunicamos al señor ministro de Vivienda para que él tome las acciones para corregir y el ministro inmediatamente suspende el pago que es irregular y solicita la devolución de los dineros y además en el Ministerio de Vivienda se abre un procedimiento administrativo que está en este momento en proceso. Qué dicha, porque el jueves que estaré con el presidente le prometo que le voy a contar que fue la Contraloría la que advirtió eso, porque en unas recientes declaraciones dijo el presidente, esto es un enredo, nadie se dio cuenta, ni la Contraloría se dio cuenta. No, la Contraloría se dio cuenta, igual como se dio cuenta del caso de la viceministra de la Presidencia. Ana Gabriel porque Zúñiga. Eso yo sé que usted me lo va a preguntar, entonces mejor me adelanto y le explico. Adelante. La Contraloría también recibe en su momento una denuncia sobre unos asesores jurídicos de la Presidencia. La Contraloría investiga y determina que no hay mérito para tomar acciones, pero le solicita a la Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia que investigue los otros casos, porque hay bastantes prohibiciones que se están pagando en el Ministerio de la Presidencia, que los investigue. La Auditoría Interna en septiembre del 2016 nos comunica a nosotros que ya investigó y que está pasando una relación de hechos o una investigación preliminar que es para dar pie a una apertura de un procedimiento administrativo. A finales de noviembre se la pasa al ministro de la Presidencia, esa investigación que hizo la Auditoría Interna, y finalmente ellos abren un procedimiento administrativo en enero del 2017. Pero digamos que en ambos casos, de alguna manera, hubo la intervención de la Contraloría. Nosotros tuvimos noticia de esto, una vía la denuncia y la otra vía que le pedimos a la Auditoría Interna que investigara. Hay 8 casos documentados ya. Hay 8 casos donde los jerarcas están devolviendo la plata a plazos, en beneficiosas cuotas, por cierto, sin intereses. Vamos a ver, decía don Marvin, el Poder Ejecutivo cometió el error de después de que se da el primer caso, no investigó. Pero además el presidente ha dicho, es que Recursos Humanos, algunas instituciones siguen claras y convencidas de que lo que hicieron es lo correcto. En estos casos, ¿quién tiene la última palabra? Ya habló la Procuraduría como abogado del Estado, no del gobierno, del Estado. Habló la Contraloría y hablan los departamentos de Recursos Humanos que han bateado enormemente el último año. ¿Quién tiene la última palabra en esto? Bueno, la Contraloría tiene la última palabra en esta materia del artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, y yo quiero decir que esta no es una posición nueva, no es la posición del 2016 ni la del 2017, es por años que hemos sostenido esta posición. Ahora está haciendo una revisión acerca de lo que hemos dicho en este sentido, y hemos atendido 130 consultas sobre esta materia a la administración pública, y la Contraloría
dice siempre lo mismo, ¿verdad? Es que lo que quiero decir con esto es que no es nuevo, ni que la Contraloría se sacó este argumento de la manga ahora el 9 de marzo cuando yo fui a la Asamblea Legislativa. Claro. Esa ha sido la posición de la Contraloría y también de la Procuraduría General de la República. 130 casos, ¿desde cuándo? Del 2014 al 2017. ¿En este gobierno ha respondido 130 casos? Consultas. 130 consultas. Sí, que la administración nos pregunta y cómo se paga y cómo lo ve, y casos generales, no casos específicos, ¿verdad? Y le están preguntando en Twitter si en gobiernos anteriores también se habían presentado consultas, que usted se acuerde, doña Marta. Estoy hablando del 2014 a la fecha, pero sí, digamos, la Contraloría en años anteriores también recibió y atendió denuncias sobre esto. Hubo algún procedimiento o algunos procedimientos, es más, tenemos un juicio ahí contencioso administrativo sobre esta materia que viene de años anteriores y que no es del gobierno, es del sector municipal. En su momento la Contraloría también hizo una revisión bien detallada del sector municipal, porque es de donde normalmente más denuncias hemos tenido sobre el tema de prohibición, ¿verdad? Pero entonces, con esto decir que no es un tema para nosotros nuevo, okay. O sea, ya lo hemos tratado en el pasado. Entonces, señores de las oficinas de recursos humanos, no importa lo que ustedes opinen, ya la Contraloría habló, en resumidas cuentas. Doña Marta, antes de entrar todavía en esto, pero tiene que ver con esto, y no se preocupe que no es nada complicado que la comprometa. Es que el 3 de mayo, cuando el presidente da el discurso, ¿verdad?, habla sobre casos de corrupción que disminuyeron en esta administración. Al día siguiente se da a conocer, no es el día que usted lo entrega, es el día que se da a conocer la encuesta sobre percepción de... Se da a conocer la memoria, la dimos a conocer el 4 de mayo, sí. Sí, pero ya se lo habían entregado a la Asamblea Legislativa. Desde el 29 la entregamos a la Asamblea. Entonces, había un montón de voces que decían, qué contralora más grosera lo que le hizo el presidente. Se esperó que el presidente dijera que no había casos de corrupción para presentarle al día siguiente el informe. Esa contralora liberacionista, es antigobierno. Bueno, nada de eso es de recibo. Nada de eso es de recibo. Ustedes lo presentaron hasta desde el 29 de abril. Yo creo que no lo habían leído. Es más, lo recibieron sin leer. Nosotros esta encuesta la planeamos hace como 2 o 3 años. Y aquí tal vez le voy a contar los antecedentes, el contexto de esto, porque a mí me parece que es importante. La Contraloría tiene un plan estratégico que tiene 3 ejes importantes. Uno es el fomento a la eficiencia de los servicios públicos, esto a través de nuestras auditorías y de nuestros estudios, el fortalecimiento de la transparencia y el fortalecimiento de la prevención de la corrupción, porque nosotros creemos, estamos convencidos de que este país está rezagado, al igual que muchos otros, en materia de prevención. Entonces, es un eje del plan estratégico. Para esos 3 ejes, la Contraloría ha venido utilizando la herramienta de la encuesta para retroalimentarse. Esta es una herramienta totalmente válida para una institución como la Contraloría. Nosotros pertenecemos a una organización internacional de entidades de fiscalización superior y la encuesta es una herramienta vista como muy útil y novedosa para la participación ciudadana, ¿verdad?, y para retroalimentarnos. Entonces hemos aplicado la encuesta y ha sido verdaderamente útil lo que la ciudadanía nos ha dicho. En el tema de eficiencia nos dijo tantas cosas y hemos hecho tantos informes. En el tema, digamos, el ciudadano dice lo que más tiene a flor de piel, lo que más le duele, y dice, bueno, a mí me duele la salud, me duele el agua, me duele, y hemos hecho estudios en atención primaria, en consulta externa, sobre el recurso hídrico, etcétera, igual en materia de transparencia. Ahora, con de prevención de la corrupción, pensamos hacer lo mismo, y esto viene planificado así desde hace unos 3 o 4 años. La encuesta la empezamos a planificar desde el año pasado, apenas terminamos de la eficiencia, empezamos a planificarla de este año. Con toda esta historia, lo que yo quiero decir es que este es un proceso debidamente planificado, no es una ocurrencia de última hora ni del año pasado, esto viene desde hace rato. Pero es la primera vez que se hace el de percepción de corrupción. Es la primera vez, como porque los otros años era otro tema. Fue eficiencia y en el segundo año fue transparencia y ahora corrupción, pero todo obedece
a un plan que tenemos en la Contraloría para ir abordando distintos temas que son importantes para la sociedad costarricense, para fortalecer el control ciudadano, para fortalecer el control político. ¿Por qué? Porque la Contraloría se quiere enfocar en temas que son realmente importantes para el país, que son realmente importantes para la ciudadanía. Entonces, esto es un insumo, porque la Contraloría también hace otro tipo de consultas, se reúne con expertos, hacemos foros en la Contraloría para ver cuáles son los grandes temas que debemos ir abordando. No es casualidad que la Contraloría hace estudios que son de impacto, que son temas complejos, porque nos queremos enfocar ahí. Y el tema de la corrupción es un tema que ha sido preocupación desde los inicios de mi gestión y hemos venido haciendo una cantidad de actividades y enfoques novedosos, pero queríamos tener el insumo en la ciudadanía. Pero como estábamos con los otros temas, pues tuvo que ser en este año. Y normalmente no, en todos los casos hemos incluido los resultados de la encuesta en un artículo de opinión en la memoria, que la entregamos el 1 de mayo. Todos los años, sin excepción, la Contraloría hace una conferencia de prensa, es la única que hacemos en el año para presentarle a los ciudadanos la memoria. Este año la teníamos planificada para el 3 de mayo, como siempre lo hacemos. Sin embargo, la suspendimos porque se acuerdan ustedes que se tuvo que correr la presentación del discurso del señor presidente. Entonces suspendimos la conferencia de prensa y al día siguiente, en vez de conferencia, hicimos un boletín de prensa para presentar la memoria. Eso fue lo que sucedió, pero es un tema, digamos, que ya la Contraloría tenía planificado y no íbamos a echar para atrás. Tocaba. Bueno, por consideración, inclusive, ocurrió una conferencia de prensa para no robarle protagonismo al discurso del presidente. Por deferencia lo hicimos. Por supuesto. Doña Marta, ¿usted se sintió injustamente señalada las horas posteriores a la publicación de los resultados? Porque no solo había gente en redes sociales, había clase política diciendo la Contralora. Al día siguiente sale desmintiendo al presidente. Yo no sé si a usted le dijeron algo, pero decían cosas. La Contraloría es una institución técnica y nosotros vamos a decir las cosas cuando las tengamos que decir de manera independiente y de manera objetiva. Dicen en Twitter, la mula de carga, pareciera que han ninguneado a la Contraloría o han tratado de invisibilizar sus criterios por conveniencia. Supongo que está hablando de la clase política. Mari Carmen dice, después de Carmen Muñoz es inadmisible e injustificable que se dieran otros casos. Devolver el dinero no los exime del error. Volcán Poas, claro, Mari Carmen, lo que pasa es que yo intenté, inclusive el jueves en la entrevista con don Marvin Carvajal, a veces la gente que recibe la plata se vuelve víctima. Don Marvin nos contó, cuando a él le pagaron de más en el Poder Judicial, no se dio cuenta y después llegaron a decirle, mira, por un error de recursos humanos debes 2 millones de pesos. Y uno se vuelve víctima porque ya uno tiene que devolver eso y se vuelve un deudor del Estado. Pero realmente yo a quien quiero ver en esos procesos es a la gente que autorizó los pagos. Dice Poas, ¿el gobierno puede tener casos de los que la Contraloría no se haya dado cuenta? Y supongo que sí. Podría ser. Excelente la Contralora, transparente como debe ser en matices. Dice Sonia que le restaron la clase política seriedad a la encuesta de la Contraloría. ¿Cómo convencerlos de lo contrario? Bueno, yo quisiera aprovechar para decirle a doña Sonia que es efectivamente lo que ella está diciendo. Ahora cuando conversemos de los resultados y hablemos un poquito por qué el enfoque preventivo, que a mí me parece que es importante compartirlo, que haya muchos actores que aprovechen los resultados de esta encuesta, porque este es un tema que no podemos como sociedad soslayar. Está ahí, todos lo sabemos. Algunos, y ahora lo vamos a ver en la encuesta, son más tolerantes que otros con el tema de la corrupción y con actos reprochables. Sin embargo, está ahí y creo que es una tarea de todos. La Contraloría, por supuesto, es responsable en este tema. Asumimos nuestra responsabilidad. Queremos más bien profundizar y ser incluso autocríticos, porque para eso somos abiertos. Sin embargo, yo creo que hay más actores que tienen que conocer estos resultados, analizarlos y ver cómo se le puede sacar provecho para mitigar este problema que tenemos, ¿verdad? Porque yo aquí quiero reconocer que si bien es cierto, el país ha mejorado en los índices internacionales, que eso es una alegría, y que además estamos en las mejores posiciones de América Latina, que también es una alegría, no quiere decir que no tengamos el problema como país, ¿verdad? No, aquí no es solo gobierno, aquí es como país, los distintos sectores, porque ahora vamos a ver que también el sector privado. Pero el tema es
que todos aprovechemos este insumo para ver cómo podemos hacerle frente a este tema, que es de todos, ¿verdad? Es que a veces, digamos, hay una posición falaz en la que se dice que la Contraloría o que las auditorías internas aprovechen esos resultados. No, señores, es que somos todos, porque la Contraloría y las auditorías internas tienen un rol en esto, pero los demás actores también tienen roles. Hay más órganos de control, hay una administración pública, una administración activa que también tiene un rol de velar porque las cosas se hagan bien en su institución, porque no haya corrupción, que haya ambientes de control apropiados. Y con esto quiero decir ambientes de control, estilos de liderazgo, orientados a resultados, orientados a actitudes éticas, actitudes probas. Y esto que estoy diciendo no es nada nuevo, eso está establecido en la Ley General de Control desde el año 2000, 2002 o 2000, que es la ley. Entonces no es nada nuevo, el tema es cómo hacemos esto una realidad. Metámonos en la memoria, ahora sí. ¿Está bien? Vamos a ver por qué no necesitaba no hacer el resumen, pero podemos seguir esta dinámica si le parece. Yo voy a dar a conocer algunos de los resultados que a mí me llamaron la atención y después lo comparte usted, y cuando usted necesite y crea que es necesario ampliar, le da la palabra a don Daniel Sáenz, que está con nosotros hoy. Tal vez ahí, Randall, encantadísima. Yo quisiera tal vez explicar por qué nosotros queremos darle un enfoque preventivo al tema de la corrupción, sin dejar desde luego de lado el tema detectivo y sancionatorio, pues que no pierde importancia, que está ahí, que es importante, pero el enfoque preventivo, digamos, como país lo dejamos rezagado. Y cuando usted tiene corrupción, aunque usted sancione, aunque usted detecte y sancione, usted no va a recuperar o reparar el costo que tuvo como sociedad, o el costo que tuvo la hacienda pública. No lo va a recuperar necesariamente con una sanción, y tampoco va a eliminar el problema de la corrupción, que tampoco, de todas maneras, nunca se va a eliminar, porque así lo dicen los teóricos de esta materia. Pero el enfoque preventivo, es decir, prevenir que se dé la corrupción, le va a generar mayores réditos a la sociedad, porque los costos no se van a presentar y la corrupción no se va a dar, y por lo tanto, y esto puede ser ideal, pero uno debe caminar por ese camino, ¿verdad? En el sentido de evitar estos obstáculos al desarrollo social, al desarrollo inclusivo y al desarrollo sostenible, que es lo que más se afecta cuando hay corrupción. Entonces, el tema, si logramos ser exitosos en el tema preventivo, pues obviamente vamos a tener menos costos. Y lo otro que nos preocupa es que en el contexto social vemos que algunas manifestaciones de corrupción, uno lo ve todos los días, pero además se manifestó en la encuesta, vemos que manifestaciones de la corrupción o de actos que son reprochables se ven cada vez más normales. Y yo creo que eso como sociedad no lo podemos permitir. Y de esto estoy hablando cuando usted cada vez ve más normal que hay que darle plata al tráfico para que no me haga el parte, o que hay que pagar una plata para tener una cirugía o una cita médica, o cuando usted empieza a ver normal que le digan a uno con factura o sin factura. Entonces la gente, con tal de no pagar impuestos, dice que sin factura. O cuando usted escucha a los proveedores de servicios públicos, de bienes y servicios, decir que hay una dádiva que en promedio ronda entre el 10 y el 15% para obtener un contrato con el sector público, y ya todo eso empieza a verse normal en algunos gremios, pues entonces aquí la cosa es muy seria. O sea, hay que hacer como sociedad un alto en el camino, porque no podemos permitir. Entonces, por ese es el tema del enfoque preventivo, Randall, y yo no podía dejar de decir estas cosas. Porque además vea lo que nos ha costado como país plantear, incluir el concepto de daño social en los reclamos que hace la Procuraduría en el ámbito penal en procesos de corrupción, porque es muy complicado medirlo, entonces mejor no llegamos al daño social. Sí, y hay, digamos, también en la sociedad, aparte de que empezamos a ver normal las cosas, empezamos a ver hechos objetivos de manera relativa, dependiendo con el prisma con que usted lo esté viendo, ¿verdad? Así entonces, una sociedad no puede permitir que empiece a darse todo tipo de interpretaciones en esta materia. O sea, aquí las cosas son o no son. Eso quería decirlo. Entonces, no sé, ahora si quieres la pregunta. Bueno, es que a mí me llamaron la atención muchos datos, doña Marta, pero y los quiero leer con ustedes. El 24% de la población encuestada dijo que la corrupción es el problema más grave que está enfrentando el país, 2 de cada 10.
Lo precede únicamente la seguridad ciudadana, que anda por un índice muy parecido. Y en tercer y cuarto lugar están el desempleo y la infraestructura. Ese es uno de los temas que a mí me llamó la atención. Acerca de la institución pública que a su percepción tiene mayor riesgo de corrupción, 15% de los entrevistados señalan que la Caja, 14% que la Asamblea Legislativa, 13% que el MOP y 12% el Ministerio de Seguridad Pública. No por casualidad son algunos de los que tachamos de más ineficientes, por cierto. Solo 14% de las personas dice conocer acciones efectuadas por el sector público para evitar que se dé corrupción. Además, entre los datos, entre los actos de corrupción, el 30% de los funcionarios encuestados ha conocido o ha sido testigo de un caso de corrupción en su institución pública. Sí, pública. Entre los actos de corrupción que se menciona está el enriquecimiento ilícito, que es delito, el uso inadecuado de fondos públicos, delito, corrupción en contratación administrativa, delito, corrupción en contratación de personal, delito, y tráfico de influencias, delito. Además, y esto me llama mucho la atención porque es que, vamos a ver, todo esto puede ser percepción, pero a veces se filtran algunos detalles que nos hacen más creíble el hecho. Los oferentes del Estado, el 55% considera que los actos de corrupción en las compras públicas son frecuentes o muy frecuentes. Pero aquí viene el detalle. Cuando le preguntan, bueno, y más o menos cuánto hay que sacar para que lo contraten a usted, dicen el 15%. Ya ese 15% deja de ser, digamos, un tema de percepción para darnos cierta sospecha de que efectivamente hay un 15% que se paga para los contratos. Hay dos temas, Randall. Cuando usted le pregunta al funcionario público y el 30% dice, he sido testigo, he estado frente a un acto de corrupción, y ahí ya no es percepción, ¿verdad? Así es. He conocido un acto. Testimonio. Sí, eso ya es testimonio. Y cuando usted le pregunta y cuando el oferente dice, mis competidores, porque no se le hace la pregunta directa a él, claro, sino que se le pregunta sobre los competidores. Entonces ellos dicen el 55%, mis competidores en promedio cobran dádivas entre el 10 y el 15%, porque aquí, y aquí yo invito a los oyentes a que se metan a la página de la Contraloría, ahí pueden encontrar todos los detalles, porque entonces es el promedio de dádiva en lo que es infraestructura y en lo que es tecnología es más alto que en el resto, ¿verdad? Un 15% en tema de tecnología, creo, Daniel, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eso ya es testimonio. Sí, ya es un hecho testimonial. Exacto, entonces eso nos genera a nosotros la certeza de lo que ya sabemos, pero es interesante ver la forma en la que están los datos, ¿verdad? Es un porcentaje en tecnología, un porcentaje en infraestructura, etcétera, etcétera, y podemos, digamos, enfocar nuestra fiscalización, aunque uno tiene que ser, digamos, objetivo en el sentido de que estos temas de probar el tema de la dádiva es muy difícil, es un tema muy complejo, ¿verdad? Porque claro, eso se da generalmente en el ámbito de lo privado, donde los órganos de control no tienen, por lo general, por lo menos la Contraloría claro, no tiene acceso. Pero a mí me llama mucho la atención, doña Marta, cuando se convierte en la primera preocupación del 24% de costarricenses, entonces a mí lo que me llama la atención es que cuando uno ve, por ejemplo, los temas electorales, no está en los temas electorales, no es un tema que aborden los políticos. Entonces me parece todavía más grave, porque eso significa un ninguneo de la preocupación ciudadana. Porque si usted, en teoría, los políticos deberían de estar preocupados en atender las principales preocupaciones de los ciudadanos. Claro, porque eso es lo que el ciudadano tiene a flor de piel, ¿verdad? Sus mayores preocupaciones en este país es la seguridad, la corrupción, el empleo y la infraestructura. Esas son sus 4 grandes preocupaciones según esta encuesta. Entonces, por eso yo vuelvo y repito, es súper útil estos datos para los tomadores de decisiones, porque son percepciones, sí, pero es el sentimiento de la ciudadanía, de la sociedad costarricense. Entonces, creemos que estamos aportando un insumo bastante útil para la mejor, digamos, desempeño de la institucionalidad que tiene relación con estos temas y aún la que no la tiene, porque el hecho de que una institución no tenga responsabilidades en este tipo de temas, ya digamos en la parte sustantiva, pero por lo menos las administraciones públicas tomar medidas para el tema preventivo, que es en lo que nosotros queremos insistir con esta encuesta. Don Daniel, no sé si quisiera agregar algo sobre las conclusiones a las que llegan ustedes con lo que encuentran en la encuesta.
Bien, hay varias conclusiones. En primer lugar, sí tenemos que volcar la mirada hacia la parte de prevención. Creemos que a raíz de las convenciones interamericanas y la Convención de las Naciones Unidas, sobre todo, el país ha estudiado bastante el tema de detección y el tema de sanción. Creemos que hay un avance interesante. Sin embargo, en la parte preventiva, que sobre todo está desarrollado en la Convención de las Naciones Unidas, es un tema bastante verde aún en el país. Tenemos que cambiar un modelo tradicional de gestión pública, digamos de control de procesos o control de personas, ese tipo de cosas, para enfocarnos en un tema de valor, enfocar el tema del servicio público, la importancia del servicio público para el funcionario público. Son temas bastante importantes. Eso nos lleva a repensar el tema del empleo público también. O sea, tradicionalmente en el país hemos pensado en leyes de empleo público que giran alrededor de salarios, por ejemplo, materia salarial, de contratación, etcétera. Sin embargo, abandonan esquemas importantes relacionados con lo que son el verdadero servicio público. Competencias y valores, definitivamente la misma encuesta nos dice que hay que trabajar bastante el tema de competencias, valores en los funcionarios públicos. Eso del ambiente de control, el famoso ambiente de control que habla la Ley General de Control Interno, no es ni más ni menos que trabajar en códigos de ética y conocimiento de los códigos de ética, que los empleados públicos los manejen y los interioricen y los vivan. Hablamos de conocimiento de funciones que deben desempeñar los funcionarios. Es difícil accionar un servicio público sin conocer cuáles son esas funciones. Hablamos de que si se hace o no una valoración de riesgos, por ejemplo, si la gente conoce o no conoce la misión y visión y valores de las instituciones. Este tipo de cosas, definitivamente la encuesta nos dice que instituciones que tienen más altos valores relacionados con esos factores de control, de ambiente de control, la percepción de la corrupción es mucho menor. O sea, por tanto, digamos, tenemos que trabajar desde el punto de vista preventivo en lo que son los elementos suaves, llamémoslo así, o elementos de ambiente que son realmente fructíferos. Hablábamos ahora por cierto, de los costos de la corrupción también, que son costos sobre todo desde el punto de vista económico y social, que tienen que ver con el debilitamiento del ambiente de los negocios, por ejemplo, en el país. Eso es lo más grave. Distorsión de precios de mercado, digamos, hay malas señales en cuanto a las decisiones que tomamos como sector público e incluso como sector privado. Decisiones ineficientes porque emprendemos proyectos malos. O sea, la corrupción nos provoca que llevemos malos proyectos y los ejecutemos. Eso es una gran ineficiencia. Y finalmente la corrupción crea burocracia también. Y eso lo que significa, al crear burocracia, tramitología, es que se perjudica sobre todo a los sectores de más bajo nivel de la población. Por tanto, prevenir la corrupción es un tema muy rentable desde el punto de vista social. Económica y socialmente es conveniente. Es una política social progresiva, o sea, afecta de mejor manera a los sectores más vulnerables de la población y finalmente provoca estabilidad social, porque la gente empieza a creer un poco más en lo que es lo que hace y lo que es el sector público. Yo quisiera, si me permite, Randall, retomar un poquito el tema de empleo público que menciona Daniel, ¿verdad? Porque los enfoques, como muy bien él lo dice, normalmente son salariales, remunerativos. Y empleo público, pues tenemos que entender que va muchísimo más allá de esto. Y siendo que todos hemos escuchado, compartimos que el país ha venido en una crisis de valores, en el sentido de que hemos ido perdiendo algunos de los valores de nuestros abuelos, pues entonces hay que cultivar eso, hay que regenerarlo. Y bueno, un tema importante para prevenir la corrupción es precisamente eso, pero no es decir, esta institución tiene 6 valores que son estos y pegarlos por las paredes, no, es ver cómo realmente la gente aprende a vivir esos valores, ¿verdad? Y aquí nos causó admiración en la encuesta ver que la ciudadanía, cuando hablamos de las alternativas para prevenir la corrupción, normalmente no conocía o no, digamos, no se orientó, digamos, para tomar los valores, la educación como alternativas para prevenir, ¿verdad? Eso lo desconoce la ciudadanía y yo creo que ahí hay un
un rol importante, un papel que pueden hacer las instituciones de control, pero también las que no son de control. ¿Cómo podemos nosotros ir motivando esto dentro de nuestros ámbitos, nuestras instituciones, nuestras familias, ¿verdad? Este tema, que esto no es idealista, o sea, no son palabras que se debe llevar el viento. Lo cierto es que nosotros tenemos que rescatar muchos de nuestros valores y actuar en consecuencia dentro de nuestras instituciones. O sea, se requiere gente honesta, gente íntegra, requerimos líderes comprometidos con estos temas, porque esto va, digamos, de arriba hacia abajo en las organizaciones. Entonces necesitamos gente comprometida con estos temas. Recordar siempre que la corrupción le arrebata los fondos a los más desposeídos, porque al fin y al cabo lo que sucede es que se deterioran los servicios públicos, claro, ¿verdad? Entonces es menor el acceso a servicios, ¿verdad? Y usted lo ve cuando tenemos una caja costarricense del Seguro Social, en donde, por ejemplo, el ciudadano está diciendo que es, digamos, la institución que tiene el primer lugar, pero el ciudadano lo dice, y lo dice la encuesta, se queja por los temas de que no tiene acceso a las cirugías, no tiene acceso a las citas, que tienen que pagar y esas cosas. Entonces todo esto está encadenado, ¿verdad? Entre más corrupción hay, el servicio más se va deteriorando, por la sencilla razón de que los fondos que estaban ahí dispuestos se están canalizando para los intereses particulares, para los intereses de terceros, ya sea el empleado y su familia, sean los contratistas, etcétera. Y mucho ojo, porque además en lo que vemos más vulnerable a la corrupción son los servicios que están más cerca de nosotros. Digamos, la salud tal vez es el servicio más que toca urgente, la vida de las personas. Y entonces ahí es donde vemos un 15% de riesgo de corrupción en la caja. La Asamblea Legislativa es la que legisla para todos nosotros, en absolutamente todo, 14%. Y el MOP, que es el que hace los lugares por donde nos movemos. Infraestructura. Sí, y las municipalidades también me llaman la atención, los permisos de construcción que tiene que ver con casas. El impuesto territorial o municipal, que lo pagamos todos por mes o por trimestre, y la patente para un negocio, el trabajo, esos son los más riesgosos. Pero en el tema de las compras públicas, doña Marta, ¿usted cree que una vacuna, digamos, porque vamos a ver, el 55% dice que los actos de corrupción en las compras públicas son frecuentes o muy frecuentes? El 28% dice que sus competidores han cometido algún acto de corrupción en contratación administrativa. Y de ese 28%, el 81% dice que se influenciaron los carteles de licitación. ¿Usted cree que una vacuna contra esto es de información pública? Por supuesto, la información pública, la transparencia es por naturaleza un antídoto contra la corrupción, no solo en materia de compras públicas, Randall, en todas las materias. Por eso es que se tiene que promover la transparencia, tiene que estar abiertas la información de las operaciones de todas las instituciones públicas, las decisiones que se están tomando, cómo se está comprando, qué se está comprando, cuáles son los presupuestos, etcétera. En eso ahí hemos hecho un trabajo muy bonito con un índice de gestión institucional que medimos todos los años y que también informamos en la memoria de la Contraloría, donde medimos transparencia como un eje, y ahí estamos midiendo, por ejemplo, que las instituciones públicas tengan su contabilidad al día, que se estén rigiendo por las normas internacionales aplicables, que tengan en su página web su información relevante, etcétera, etcétera. Y ahí también la Defensoría de los Habitantes está haciendo un trabajo muy bonito con el tema de la red de transparencia y una calificación que le están dando a las páginas de las instituciones, sí, que todo eso aporta en positivo, digamos, a este tema, todo eso es preventivo, y por eso, digamos, son tan valiosos los esfuerzos. Pero la memoria es más amplia, tiene 3 partes más. Hay una, doña Marta, con todo respeto, se lo digo, es como que hablemos, como que yo agarro el programa del año pasado, lo pongo ahorita y nadie se da cuenta, porque la situación de las finanzas públicas, digamos, tal vez le suba un par de cosas de gravedad, pero seguimos igual. Sí, hay bastante similar, ¿verdad? En eso tiene razón Randall, y usted se refiere, bueno, a la situación, a la memoria del año económico, ¿verdad? Donde hablamos de la situación fiscal, en donde ahí el déficit disminuyó de un 5.7 en el 2015 a un 5.2 en el 2016, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, eso no deja de preocupar, en el sentido de que nosotros vemos que eso es transitorio,
en el sentido de que el año pasado pues hubo situaciones ahí que generaron más ingresos, hubo contención del gasto. Sin embargo, la deuda del país, la deuda pública siguió creciendo, ¿verdad? Entonces, nosotros en la Contraloría no estamos viendo este esfuerzo como sostenible, porque la deuda está creciendo todos los días, ¿verdad? Ahora el país el año pasado llegó casi al 45%, este año se prevé que va a llegar al 49%, la deuda es solo del gobierno, ¿verdad? Porque la deuda total de todo el sector público va a alcanzó el 62%, que son niveles, y esto ya lo he repetido muchas veces en su programa, ¿verdad? Que son límites naturales que el mismo Ministerio de Hacienda y el Banco Central así lo han dicho, y cuando hemos dicho límite natural es porque ya traspasó todas las barreras, digamos, de lo posible, en el sentido de que esto es muy difícil y muy complejo, digamos, darle vuelta. Sin embargo, los esfuerzos que se podrían hacer deben ser de carácter estructural para poder, digamos, revertir una situación de esas. Por eso es que hablamos del límite natural, y la Contraloría, algo novedoso es que este año está hablando ya de que ese es el riesgo más alto que tiene en materia fiscal el país en este momento, el tema de la deuda, el endeudamiento que estamos teniendo. Estamos financiando un porcentaje muy alto de gasto corriente, y a esto me refiero gasto operativo, remuneraciones, transporte, etcétera, con endeudamiento. Y el endeudamiento per se no es malo si fuera para gasto de capital. Ajá. Es decir, para infraestructura, para carretera, para hacer inversiones, para hacer inversiones. Pero cuando eso es como que usted use un préstamo solo para ir a pasear o para carro y esas cosas que son de consumo, y no para construir una casa, para una inversión, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que nos preocupa de esta situación, ¿verdad? Por su parte, el tema de las remuneraciones siguió creciendo desaceleradamente, pero creció porque los incentivos salariales siempre crecen, y bueno, la situación en general, hay un par de datos nuevos ahí que pueden ser de interés y que a nosotros, digamos, desde la Contraloría nos preocupan. Básicamente que el dinero que pagó el gobierno en el 2016 por créditos, por montos o por platas de créditos internacionales no ejecutados fue $8 millones, que eso es 2 millones más de lo que pagamos en el 2015, ¿verdad? Entonces, eso genera... Pero es por proyectos que están en atraso. Que tienen atrasos y que las platas no se ejecutan, entonces por diversas razones, entre ellas el tema de expropiaciones, si se quiere, y algunos otros. Justificaciones siempre va a haber, Randall. El tema es que genera una profunda preocupación que nosotros como país no estamos ejecutando, digamos, con mayor celeridad estos proyectos que son, digamos, necesarios. Usted ve que la infraestructura, dicen los ciudadanos, es el cuarto problema más grande. Y si usted va y se lo pregunta a las personas que se transportan en bus desde lugares alejados, igual se van a quejar, o las personas que exportan sus productos, etcétera. Entonces, uno le genera profunda preocupación que no estamos siendo capaces de ejecutar con mayor celeridad estos dineros, ¿verdad? Ese es el tema. 8 millones de dólares. De dólares, sí. En el 2015 fueron 6. UNOPS, ya no vamos a decir, pero es que también pasó lo mismo con UNOPS, doña Marta. Estos de los que le estoy hablando son de otros organismos. No solo de UNOPS. Banco Mundial, Banco Interamericano, etcétera. Pues es que está pasando lo mismo con UNOPS. Se le dieron 24 millones de dólares para los primeros 2 proyectos. Cobraron $1 millón de fee, bueno, un poquito menos, como $966,000, y otro poquito, vamos a ver que es $8 millones para los gastos administrativos, y los proyectos no avanzan. Ese es el gran problema del Estado. ¿Verdad? Entonces esos son temas que preocupan en esa materia, para no ser tan reiterativa, ¿verdad? Para no repetir la misma historia. La situación de las finanzas continúa deteriorándose, a pesar de que hubo un menor déficit en el 2016. No creemos más bien que esto es un tema transitorio. De hecho, voy a usar la misma frase que creo que he usado en las mismas 6 entrevistas que le he hecho, pero es un hecho que este gobierno cobra más impuestos y gasta menos. Eso es un hecho. Es un hecho que hubo una contención del gasto, y es un hecho que se han generado más ingresos. Okay. ¿Verdad?
Ese es un hecho. Es un hecho. De una vez, una positiva para el gobierno de la República. Lo que pasa es que no es suficiente. Exacto. No es suficiente porque los gastos que son, digamos, los disparadores que llamamos nosotros, están ahí, que es las remuneraciones, que creció, y también aquí hay que reconocer, desaceleradamente, es decir, creció menos, claro, ¿verdad? Pero crecen naturalmente. Pero crecen de manera inercial, diría yo, ¿verdad? Y luego están las transferencias que hace el gobierno central a otras instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, las transferencias que se hacen para infraestructura, que ese, digamos, uno lo salva porque es gasto de capital, pero también hay otras transferencias que se hacen a otras instituciones que no necesariamente es para gasto de capital, es para gasto operativo de algunas instituciones públicas. Nosotros tenemos un estudio en donde pudimos comprobar que un porcentaje muy alto de los ingresos de órganos desconcentrados proviene de las transferencias del gobierno central, entonces no necesariamente ellos están generando sus propios ingresos. Tienen ¿verdad? un respirador artificial. Así es. Eso se inició aproximadamente en el año 2000. Se inició aproximadamente en el año 2009-2010, después de la crisis. El presupuesto de la República experimentó un incremento bastante fuerte en lo que son transferencias hacia otros entes del sector público, que ha presionado cada vez más la situación del gobierno central o el presupuesto de la República. Ese efecto fue alertado por parte de la Contraloría en la memoria del año 2013 y ha continuado, digamos, con cada vez más fuerza. El tema es que los grados, digamos, de libertad se van aminorando cada vez más. Y claro. Ese es el tema quizás más importante que vemos en esta memoria. Cada vez hay menos espacios. Ahí en las transferencias también están los destinos específicos, ¿verdad? Que ese es un tema que también, digamos, es profundo, es estructural, porque hay leyes y la Constitución misma que definen algunos destinos específicos. Entonces, si a eso usted le suma el servicio de la deuda, que es el otro rubro, sí, ¿verdad? El servicio de la deuda, remuneraciones y transferencias, pues entonces tenemos un presupuesto de la República muy, muy rígido, ¿verdad? Y ese es un tema que si acaso el 10% o menos del 10% queda para el resto de las partidas. Por supuesto, pero de las transferencias de esas instituciones que mantenemos con respirador artificial, ¿cuáles son las más importantes, doña Marta? Bueno, a ver, hay algunas que no es respirador artificial. El MEP es uno de esos, por ejemplo. Pero ese no es un respirador, ese no es un respirador, ese es un mandato constitucional, ¿verdad? Exacto. Entonces, para educación, un 8%. Sí, ese nadie va a estar en contra. Ese nadie va a estar en contra, pero hay otros destinos específicos, hay cientos de destinos. Si usted ve la memoria, son como 3 páginas de destinos específicos, pero ahí están todas las transferencias al Poder Judicial, por ejemplo, están hay transferencias para el IFAM, para el PAN y para el CNP, para un los regímenes de pensiones. A los regímenes de pensiones, eso está ahí, es una parte importante del gasto social de este país, ¿verdad? Porque está ahí dentro, clasificado así. Pero entonces, lo que hemos venido insistiendo nosotros, y yo lo repetiré todas las veces que lo tenga que repetir, Randall, y aunque parezca un disco rayado, como dicen la gente de mi generación, el país tiene que revisar esos ahora destinos. Ahora decimos una llave malla pegada. Ahora sí, ok, una llave malla pegada. Me va a costar aprenderme ese. Entonces, aunque parezca una llave malla pegada, el país tiene que revisar los destinos específicos a la luz de sus posibilidades económicas, financieras y sociales, y a la luz de sus necesidades, y bueno, buscar un equilibrio, porque estamos con un presupuesto muy rígido y con destinos específicos que hay definitivamente que revisar. Entonces, así como también he tenido una llave malla pegada con el tema del empleo público, y que no ha sido una majadería por el tema propiamente salarial, sino que es una preocupación genuina que tiene la Contraloría sobre la sostenibilidad, digamos, de la partida de remuneraciones, que crece, como usted muy bien lo decía, de manera natural. Entonces, hay varios temas en los que hemos sido insistentes y lo seguiremos diciendo hasta el cansancio y más allá del cansancio.
De hecho, déjeme dar un par de datos, doña Marta, para ilustrar lo que estamos diciendo. El gobierno central, los ingresos del gobierno central fueron 7,7 billones de colones. Sí. Los gastos son 7,8 billones de colones. Ya ahí estamos mal. Las remuneraciones son 5,3 billones de colones. Aquí no pero lo encontré. Estos 5 es para todo el sector. Del sector público, sí. No lo encontré, pero creo que lo tengo en la memoria. Crecieron 3%, si no me falla la memoria. 2,4% las remuneraciones. Ok, desacelerado, ¿cierto? O sea, es decir, sí, creció menos que antes, pero creció. Y seguirá creciendo, aunque a menos de que echemos la mitad de la gente. Y más allá de la inflación. Sí, y sí, más allá de la mucho más allá inflación, por supuesto. Y además quería tocar lo de los destinos específicos. Aquí, digamos, Randall, ¿verdad? Ver que hay mejoras. Cuando usted dice, bueno, las remuneraciones crecieron desaceleradamente, hubo más ingresos, se contuvo el gasto en algunas partidas, etcétera. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente porque nosotros lo que necesitamos son cambios estructurales para poder resolver esta situación. De hecho, Morri me está preguntando en Twitter, así es que ve, Morri, que no me esquivo las preguntas, porque dice don Randall, lástima que usted no pregunta por pluses salariales en la Contraloría, los gastos y el control en las compras públicas de esa institución. Vea, tal vez para decirle a Morris, en la Contraloría tenemos el 50% del personal sin pluses, porque nosotros migramos al sistema de salario único desde el año 2007. Entonces, toda persona que ingresa a la Contraloría a partir de ese año, ingresa con salario único. Igual todo el cuerpo gerencial de la Contraloría tiene salario único. Entonces, ahí tenemos personas con pluses, pero digamos que ya están saliendo porque estamos viviendo un cambio generacional enorme. Entonces le hemos ahorrado cientos de millones al erario público con este nuevo sistema. ¿Usted cobra prohibición? No, y estoy incorporada. ¿Al colegio? Esa Sí, era señor. la otra pregunta. Sí, señor, al Colegio de Contadores Públicos. Los destinos específicos de las transferencias de capital, los regímenes de pensiones, el 23,9%. Ojo que aquí los regímenes de pensiones, porque aquí hay matices dentro de los regímenes de pensiones, porque podría ser a las pensiones no contributivas, por ejemplo, donde no creo que haya enemigos de esto, el aporte estatal a las pensiones de la caja, que es un porcentaje, pero también hay un aporte estatal que es más alto, por ejemplo, a las pensiones del Poder Judicial y las pensiones cargadas al presupuesto nacional. Doña Marta, ¿estoy en lo correcto? Como digo yo, veamos el bosque, no veamos los árboles. Los árboles no hay que dejarlos de ver, ¿verdad? Pero hay que ver el bosque, Randall. En macro, el país está viviendo un cambio demográfico. En el 2014 se comió el bono demográfico y la Contraloría lo venía diciendo, advirtiendo. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.